Y seguimos yendo de aquí para allá por toda España para que la conozcas completica. Hoy nos vamos a Tarazona, una pequeña ciudad de la provincia de Zaragoza que en sus días fue testigo de bodas reales, pactos, guerras y celebraciones de cortes. Así que imagínate cuánta historia hay en este lugar, que como pocos ha sido testigo de la convivencia pacífica entre cristianos, musulmanes y judíos, que además tiene en su haber la plaza de toros más antigua de toda España y una catedral que es testigo de toda la historia de las civilizaciones de este sitio. Si es tu primera vez por aquí y aún no me conoces, me presento. Mi nombre es Anita Castillo y este es mi Filofanita. Comenzamos. Y nos vinimos a Tarazona, un pequeño municipio de Zaragoza, ya que estábamos en las fiestas del Pilar. No quisimos perder la oportunidad de venir a conocer este lindo pueblo, que tiene esta hermosísima catedral muy llena de cultura y en la que se entrelazan muchos estilos arquitectónicos, porque realmente por acá pasaron muchos pobladores. Vamos a estar conociendo este lindo lugar y quiero que no te lo pierdas. Y aunque aquí ya puedes disfrutar un poco de este hermoso edificio, pues vamos a caminar primero por la ciudad antes de entrar a conocerlo. Esta es una pequeña ciudad de 11.000 habitantes, pero que tiene 2.000 años de historia, así que por todos lados puedes conseguir cosas hermosas y sobre todo esta bella postal al lado del río Keiles. Y pues llegamos a esta que es la Plaza de Toros Vieja de acá de Tarazona, y es interesante que todas estas son viviendas que desde el inicio fue construido para ser viviendas. Son 32 viviendas que ocupan esta plaza octogonal de toros, que dejó de utilizarse como plaza de toros ya sea 1868, pero actualmente aún se realizan eventos públicos en ella. Vamos a entrar entonces a conocerla, porque bueno, yo creo que no en todas partes hay una plaza de toros octogonal, y si las hay, pues yo no las conozco tanto y no son como con este uso que se le da a esta. Me llama demasiado la atención que todos sean casas alrededor de ella, que todavía se utilicen y que de hecho eran como los balcones principales para poder ver los actos que aquí se hacían. Y con esta bella imagen de la plaza de toros más antigua de España, te quiero recordar que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal. Y esta de aquí muy linda, es como la postal de la ciudad. Realmente nos hemos hecho un montón de fotos acá porque es que queda como muy bonito esta curva acá abajo pasando el Keiles y toda esta postal tan linda de la ciudad. Por acá ya estábamos subiendo a toda la zona que es el recinto amurallado, el casco antiguo, la judería. Vamos a descubrirlo. Esta que vemos acá es la calle Rúa Baja de Bécquer. Y Bécquer, si lo recuerdas, lo vimos en algunas estatuas que estaba en Soria. Es un escritor pues bastante importante de toda esta zona, porque Soria no queda muy lejos de acá. Y seguimos subiendo por todo el casco antiguo hasta llegar a esta linda explanada, sobre todo que tiene esta hermosa vista donde vemos lo que queda fuera de los muros. Y estamos acá dentro de las murallas de lo que es el casco histórico y fue toda la ciudad medieval de Tarazona. Esta que vemos acá es la iglesia de Santa María Magdalena, que es bastante importante dentro de la historia del lugar, y por este lado nos conseguimos el Palacio Episcopal, que es este edificio de acá. Es interesante ver que, por ejemplo, la catedral y la plaza de toros quedan fuera de lo que fueron las murallas de la ciudad medieval. Fíjate que aquí queda la plaza de toros vieja y acá queda la catedral. Ambas fuera de las murallas de lo que es el casco histórico y la ciudad medieval de Tarazona. Y fíjate, acá el Palacio Episcopal pues también se puede visitar. El precio de la entrada es de 1,50, pero se hace con visitas guiadas. Y de hecho fíjate que en este momento nos dicen, en este momento hay una visita guiada. Esto sí que si quieres venir debes acogerte un poco a los horarios que aquí aparecen y comprar pues tu visita guiada de 1,50 para conocerlo. Y mientras seguimos avanzando por la ciudad, te recuerdo darle a la campanita para que siempre te avise cuando tenga un video nuevo. En esta zona de acá estamos en el barrio de la Judería y vemos estas que son
algunas de las casas colgantes que hay acá y que de hecho me recuerda también a las casas colgantes de Cuenca, que no lo hemos grabado aún en el canal, pero sí hemos ido, y de hecho este lugar me recuerda mucho a Cuenca. No sé si son los colores, el aura o cómo está construida, pero me recuerda mucho a Cuenca, que también tiene casas colgantes. Y vamos por acá caminando por el barrio de La Judería, que queda dentro de las murallas de Tarazona, de toda la parte medieval, y fue un barrio muy importante porque haz de cuenta que en esta ciudad medieval pues convivieron cristianos, musulmanes y judíos, y los judíos eran un porcentaje importante de la población, ya que se estimaba que en esa época habían unas 300 familias, 300 casas de familias, y 52 eran de judíos. Entonces acá se guarda parte importante de la historia sefardí en la época en la que estas calles estaban habitadas de esa manera por ellos. Y miren qué bello, esta es la Plaza de España y la Casa Consistorial de Tarazona. Realmente es de las cosas más bonitas que he visto aquí dentro de los muros, en todo el casco histórico. Está bello este edificio. Este edificio de la Casa Consistorial, como ves, tiene demasiados elementos, y de ellos te comento, por ejemplo, arriba esto está lleno de arcos, y este era un mirador que se utilizaba en su tiempo pues para ver los espectáculos taurinos que podían ocurrir desde acá, desde donde estamos grabando, porque es lo que se ve desde allí. Y luego hay una gran cantidad de representaciones escultóricas que la hacen única. Ahí está un pequeño listillo que ves entre el segundo y el tercer piso, el piso donde están los arcos. Y luego acá en el centro tenemos estos tres escudos. El central es de Carlos V, el de la izquierda es de Aragón y el de la derecha es de Tarazona. Y luego estas dos esculturas que ves acá, esta representa la justicia y esta representa la sabiduría. Y estas otras esculturas, que como ves son distintas al resto de las representaciones que hay en el edificio, se cree que es la figura de Hércules en sus diferentes oficios, y se cree esto porque el rey Carlos V era fanático, digamos, idolatraba a Hércules y le gustaba que él se hacía como la idea de que él era un Hércules y le gustaba ser representado de esa forma. Entonces, bueno, imagínate cuánta historia hay solamente en la fachada de este edificio. Y esta ciudad mantiene una tradición muy curiosa alrededor de este personaje, que es el cipote gato. Si lo ves, es como si fuese un bufón o un arlequín. Él está de tres colores, el naranja, el verde y el rojo, si no me equivoco, y tiene una pequeña vara para defenderse. ¿Y defenderse por qué? Pues porque todos los 27 de agosto él sale desde acá, desde la Casa Consistorial, en un itinerario desconocido, y va por toda la ciudad huyendo de quienes le lanzan tomates para atacarlo. Esta es una tradición pues muy propia de este lugar, y es bastante interesante. Del 27 de agosto, que es cuando él hace la salida, que comienzan las fiestas de San Antilo, y terminan el 1 de agosto. Pero quería mostrarles de este personaje. Y en nuestra acostumbrada sección inmobiliaria conseguimos acá los precios de Tarazona, que realmente es una sorpresa ver que están tan baratos. Este 53.000 es de los más caritos que vi. Tiene en este caso 9 habitaciones y dos baños, imagínate. Luego está este de 50.000 con 3 habitaciones, 3 baños, 58.000. Pero es que mira acá, 38.000 con 3 habitaciones, un baño, 31.000, 3 habitaciones, un baño. Que sea tan económico, pues también nos habla de que quizá hay mucha oferta de vivienda que no termina de venderse y poca demanda. Fíjate que vi por aquí cuál es que estaba en 93.000 y ahora está en 60.000. Entonces, bueno, un lugar económico para hacer inversiones, pues no sé si tanto para conseguir trabajo o poder establecerse.
Y ahora pues sí entramos a la bella Catedral Santa María de la Huerta para que la puedas conocer conmigo. Este es su retablo mayor, que por supuesto tiene en el centro la imagen de Santa María de la Huerta, y a los pies de ella custodia las reliquias de San Antilano, el patrón de Tarazona. Al disfrutar de la catedral vemos cómo quedaron fusionados diferentes estilos arquitectónicos a lo largo de los siglos mientras fue su construcción, y esto la hace única. Puedes encontrar elementos góticos, mudéjares, renacentistas y barrocos en toda su estructura. Tiene mucho arte en sus techos y también en sus capillas. Aquí disfrutamos de la de los santos Prudencio, Lorenzo y Catalina. Si tienes la oportunidad de visitarla, te recomiendo que te regales un momento en esta, la capilla del Santísimo Sacramento, porque es que además de ser tan bella como la estás viendo, tiene una energía y un aura espectaculares. Ya en el pasillo exterior de la iglesia pues está toda esta área de exposiciones que explican cómo ha sido la remodelación de la iglesia, y de allí llegamos a el patio o el claustro, que también es llamado el patio de la Virgen, y que en él se combinan elementos mudéjares y renacentistas. Y aquí llegamos a uno de mis favoritos, las maquetas. Me encanta cuando hay maquetas porque puedes disfrutar muy bien de la arquitectura y de los cambios que haya habido a lo largo del tiempo. En esta podemos ver todos los elementos mudéjares, góticos, renacentistas que tiene la catedral, los diferentes materiales y las ampliaciones que ha vivido. La verdad es que es fascinante y creo que es la mejor forma de verlo y apreciarlo. Y así llegamos al final de nuestro paseo por Tarazona, esta pequeña ciudad de la provincia de Zaragoza que vinimos a visitar hoy, y que la verdad es que es un paseo muy lindo de hacer. A ti, como siempre, agradecerte por suscribirte, por darle a la campanita, ayudarme con un me gusta, dejarme tus comentarios que me encanta contestar, y compartir el video con alguien a quien le pueda gustar. Nos vemos en el siguiente.